Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando en el corazón de muchísimos de ustedes, y que a nosotros, sinceramente, nos ha parecido un detalle de lo más encantador y significativo. Estamos hablando de ese momento en que los medios de comunicación, lejos de la especulación o el análisis frío, decidieron extender un deseo de buena suerte a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Es una noticia que nos invita a reflexionar sobre el impacto de ciertas figuras públicas y la relación que se establece entre ellos, sus fans y, por supuesto, la prensa. Si este tipo de contenido les gusta, si son fans de las historias que van más allá de lo superficial, y quieren estar al tanto de los gestos que realmente marcan la diferencia en el mundo del entretenimiento, no olviden darle al botón de suscribirse y activar esa campanita para no perderse nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Y es que, ¿quién no conoce a Hande Erçel y Kerem Bürsin? Sus nombres se han convertido en sinónimo de éxito, carisma y, para muchos, de una química innegable que trascendió la pantalla. Desde que irrumpieron en la escena global con su exitosa serie, se convirtieron en un fenómeno cultural. No era solo la historia que contaban en ficción, sino la magia que parecía rodearlos en cada aparición pública, en cada entrevista, en cada interacción. Esta química tan palpable no solo generó una legión de seguidores fervientes alrededor del mundo, sino que también capturó la atención de los medios de comunicación de una forma pocas veces vista. La prensa, que a menudo se centra en la crítica o en la búsqueda de la primicia sensacionalista, encontró en Hande y Kerem una historia diferente, una narrativa que mezclaba el talento actoral con una conexión personal que parecía genuina y profundamente inspiradora. Lo que comenzó como un seguimiento profesional, pronto se transformó en un interés mucho más amplio, abarcando no solo sus proyectos artísticos, sino también sus vidas personales, sus viajes, sus amistades y, por supuesto, la evolución de su relación, real o percibida, que mantuvo a millones en vilo. El fenómeno Hande y Kerem no es algo que podamos tomar a la ligera. Representan la nueva ola de estrellas turcas que han conquistado el panorama internacional, demostrando que el talento y el encanto no tienen fronteras. Su serie no solo rompió récords de audiencia en su país de origen, sino que se exportó a decenas de países, creando comunidades de fans que se comunicaban a través de diferentes idiomas y culturas, unidos por la admiración hacia estos dos artistas. Esta globalización de su imagen los elevó a un estatus casi mítico, donde cada uno de sus movimientos era analizado, celebrado y a veces incluso mitificado por sus seguidores. Las redes sociales se convirtieron en un epicentro de esta devoción, con hashtags que eran tendencia mundial cada semana, fanpages que compartían hasta el más mínimo detalle y debates apasionados sobre cada episodio o declaración. Este nivel de escrutinio público, si bien es una bendición en términos de visibilidad y éxito, también puede ser una carga inmensa para cualquier individuo. La presión de mantener una imagen perfecta, de cumplir con las expectativas de millones y de navegar un mundo mediático a menudo implacable, es algo que no muchas personas pueden manejar con la gracia y la resiliencia que ellos han demostrado. En este contexto de intensa atención mediática y fanatismo global, el gesto de los medios de desearle suerte adquiere una dimensión especial, casi poética. No fue una exclusiva, no fue una declaración polémica, no fue un análisis de sus carreras. Fue un simple pero profundo deseo de bienestar. ¿Por qué es tan significativo? Porque rompe con la dinámica habitual. La prensa en su rol a menudo se posiciona como observador crítico, como escrutador de la verdad, o incluso como cazador de controversias. Sin embargo, en este caso, se despojó de esa armadura para mostrar un lado más humano, más empático. Este gesto no solo reconoce su talento y su impacto, sino que también parece validar la conexión emocional que ellos han forjado con el público. Es como si los medios, que son en última instancia un reflejo de la sociedad, hubieran dicho: hemos visto su arduo trabajo, su dedicación, el amor que han generado, y les deseamos lo mejor en lo que venga. Es una especie de bendición pública, un espaldarazo que en un mundo tan volátil como el del entretenimiento, es invaluable. Este deseo de buena suerte podría interpretarse de varias maneras, y cada una de ellas subraya la singularidad de Hande y Kerem. Para algunos podría ser un deseo para sus futuros proyectos profesionales, esperando que sigan brillando con la misma intensidad en nuevas producciones, ya sea juntos o por separado. Ambos tienen carreras individuales muy sólidas y han demostrado su versatilidad en diferentes géneros y roles. Los medios, al desearles suerte, podrían estar augurando más éxitos, más reconocimientos y una continuidad en su trayectoria ascendente.
Para otros, y quizás aquí radica la mayor parte del encanto del gesto, podría ser un deseo de bienestar en su vida personal, una especie de reconocimiento tácito a la presión bajo la que viven y un deseo sincero de felicidad, sea cual sea la dirección que tomen sus caminos. En un mundo donde la vida privada de las celebridades es a menudo un blanco fácil para la especulación y el chisme, este deseo se siente como un refugio, un espacio de respeto y apoyo que es raro encontrar. Lo fascinante de este gesto encantador es cómo refleja el cambio en la relación entre celebridades, medios y audiencia. Ya no es una calle de un solo sentido donde la prensa dicta la narrativa. Hoy, las redes sociales han empoderado a los fans de una manera sin precedentes, permitiéndoles interactuar directamente con sus ídolos y formar comunidades que a menudo superan en tamaño y fervor a los medios tradicionales. Esta interconexión ha obligado a la prensa a adaptarse, a reconocer el poder de la conexión emocional y a veces, como en este caso, a sumarse a la ola de afecto y apoyo que la audiencia ya siente. No se trata de una capitulación, sino de una evolución, una comprensión de que las historias humanas, las que resuenan con la gente, son las que perduran. Y la historia de Hande y Kerem, con su talento, su carisma y su conexión, es precisamente una de esas historias. Pensemos por un momento en el impacto psicológico que un gesto así puede tener en los propios artistas. Ser una figura pública a su nivel es agotador. Las expectativas son inmensas, la privacidad es mínima y la crítica puede ser feroz. Recibir un deseo de buena suerte de los mismos medios que a veces pueden ser tan exigentes, debe sentirse como un bálsamo. Es un recordatorio de que a pesar de todo el escrutinio, hay una base de apoyo y aprecio genuino por lo que hacen y por quienes son. Este tipo de reconocimiento positivo puede ser un motor poderoso, un impulso para seguir adelante, para innovar y para mantenerse fieles a sí mismos en un entorno que constantemente intenta moldearlos. Les da la validación de que su arte y su persona han tocado a muchas vidas de una manera positiva, más allá de los ratings y las portadas. Además, este gesto de los medios destaca la madurez que la industria del entretenimiento turca y sus estrellas han alcanzado. No solo producen contenido de alta calidad que se consume a nivel mundial, sino que también generan figuras que trascienden el mero concepto de actor para convertirse en verdaderos íconos culturales. Hande y Kerem son embajadores de una nueva era de la cultura pop turca, y el hecho de que los medios, tanto locales como internacionales, les deseen suerte es un testimonio del respeto que han ganado no solo por su talento, sino también por su profesionalismo y la manera en que han manejado su inmensa fama. Este gesto encantador no es un incidente aislado, es parte de un ecosistema en evolución donde la humanidad, la empatía y el reconocimiento del impacto personal y profesional de las estrellas están ganando terreno. Es un recordatorio de que incluso en el vertiginoso mundo de las celebridades, la buena voluntad y el apoyo sincero todavía tienen un lugar importante y quizás más necesario que nunca. En resumen, lo que hemos analizado hoy va más allá de un simple titular. El deseo de suerte de los medios a Hande Erçel y Kerem Bürsin es un reflejo de su extraordinario impacto en la cultura global, la profunda conexión que han forjado con millones de fans, y un indicio de una relación mediática que en ocasiones puede ser genuinamente de apoyo y respeto. Es un reconocimiento de su viaje, sus logros y el camino que aún les queda por recorrer, lleno de desafíos pero, esperamos, también de muchos éxitos y alegrías. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Su presencia y su interés hacen que este espacio sea posible. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este gesto. ¿Creen que es una señal de cambio en la relación entre los medios y las celebridades? ¿O simplemente un reconocimiento a un fenómeno único como el de Hande y Kerem? Dejen sus comentarios aquí abajo, siempre me encanta leer sus perspectivas y enriquecer el debate. Y si disfrutaron de este vídeo, si les gustó la conversación que tuvimos, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartirlo con alguien a quien le pueda interesar y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto con más contenido fascinante. Hasta la próxima.